Doctora Adriana, buenas tardes. Hola, doctor Juan Carlos. Qué rico vernos otra vez. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué dicha! Ya nos hacía falta este espaciecito. Sí, nos hacía mucha falta y estoy muy contenta de tener a tantas personas acá con nosotros el día de hoy. Bueno, ya el doctor Giovanni ya lo saludé, que ya está por acá, llegó cumplidísimo, súper Ay, temprano. qué rico, doctor Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, esperamos un momentico a Todavía, las 6 en punto, todavía no son las sí. 6. La doctora Adriana empieza a acosar un poquito antes. No, yo llegué hace un cuarto de hora que estoy Ay, acá qué viendo ingresar a todo el belleza, mundo, qué como para ver rico. cómo van llegando. Ya le dije al doctor Giovanni, pues que esperaríamos un momentico a que todos los notarios estuvieran presentes con este tema tan interesante y a dar las gracias al doctor Giovanni por acompañarnos el día de hoy en, eh, en esta charla tan interesante y tan importante. Entonces, pues eh, lo hice ya comprometerse que no va a ser la única charla en que nos va a acompañar, ¿no? Sí, Sí, él señora. sabe que le va a tocar ampliar el espacio porque en este tema de subsidios hay mucha tela que cortar. Sí, Así es. así es. No, con mucho gusto, doctora, como le venía diciendo, pues también pues, a todos, con mucho gusto, pues la idea es que cuando necesite, pues ahí estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Pues digamos que en esos temas que también a nosotros nos afecta el día a día y que, como lo hablábamos con el doctor Juan Carlos, pues que la idea era poder llegar a un consenso y que más que pues con ustedes acá presentes que son los dueños de ese proceso o el punto del público que nos puede ayudar bastante. Bueno, perfecto. Estamos todos muy preparados para esto. Son las 6 en punto. Un nuevo año Nos que tenemos. sincronizamos. Sí, tenemos un nuevo año frente a nosotros. Me parece muy emocionante que empecemos este año con nuestras capacitaciones, que han sido muy maravillosas para todos los notarios y para nosotros que las preparamos y las proyectamos también ha sido una experiencia muy gratificante. Poder estar y contar con los notarios de Colombia en este salón virtual es una cosa que me parece que crea una cercanía mucho más grande en el gremio que nos permite estar a todos juntos y tal vez no nos damos cuenta, pero el año pasado y el antepasado llevamos ya un tiempo largo trabajando en este tema y durante el tiempo de pandemia, los momentos más fuertes, pudimos ocuparnos de hacer este tipo de trabajo tan interesante para todos los notarios y con esto poder llegar a las regiones más apartadas de Colombia, donde tenemos colegas, compañeros con los que podemos hablar, estar con ellos, vernos un día cualquiera, reunirnos, oír sobre un tema interesante, oír las opiniones que tiene cada uno de nuestros colegas sobre determinados temas. Entonces creo que ha sido realmente una magnífica experiencia. Hemos contado con la ayuda, el aporte y el soporte de muchos conferencistas supremamente buenos, gente muy preparada, conocedora a fondo de los temas que se han tratado. El doctor Juan Carlos, pues que ha estado con nosotros dirigiendo esta comisión de UNOVOG, dedicadísimo pues siempre a buscar temas muy positivos, temas interesantes para los notarios. Entonces, pues nuevamente no me queda sino decirles bienvenidos. Muchísimas gracias al doctor Giovanni López que va a iniciar este ciclo de conferencias con la ley 2079 del 2021, que es un tema supremamente interesante. Accedió a acompañarnos así, casi que a quemarropa, como dice Juan Carlos, casi que a quemarropa, dijo que estaba de acuerdo. Entonces, pues empezaremos estas conferencias.
Varios notarios nos han estado pidiendo que no hagamos las conferencias cada 8 días, sino cada 15 días, y entonces hemos acogido ese nuevo formato con el doctor Juan Carlos. Nos hemos puesto de acuerdo y hemos pensado que sí, que posiblemente durante el pico fuerte de la pandemia hacerlo cada 8 días era muy positivo porque todos tenían más tiempo, hubo una temporada larga en que los notarios pudieron estar aislados en sus casas, pero ya hoy todo el mundo está trabajando en sus oficinas y tiene disposición completa para este trabajo. Entonces, yo creo, y el doctor Juan Carlos pues también, que lo mejor, lo ideal es que acojamos esa solicitud de algunos notarios de hacer nuestras conferencias cada 15 días. Este año nos veremos los miércoles cada 15 días. Vamos a respetar el mismo horario. Bueno, Juan Carlos, entonces aquí están los notarios. Ya ahí tenemos 110 notarios. Es un aplauso muy grande para los notarios que han llegado hoy. Me llena de emoción y de felicidad tenerlos acá. Me parece magnífico. Bueno, espero que los miércoles que tenemos estas conferencias estén siempre con nosotros. Bueno, doctor Juan Carlos. Doctora Adriana, muchísimas gracias. De verdad que sí, para mí, pues para todos nosotros, es muy grato poder retomar estas jornadas académicas que organiza UNOVOC. Doctor Giovanni, UNOVOC es la Unión de Notarios de Bogotá. Bienvenido a este espacio virtual. Este salón de clases está siempre abierto. De verdad que los notarios, los funcionarios de las notarías, funcionarios de las oficinas de registro y de la Superintendencia de Notariado y Registro que nos acompañan asiduamente, se nutren de ese saber que expositores como vos nos ofrecen cada semana. Bueno, el año pasado cada semana, este año cada 15 días atendiendo ese pedido que recibimos de algunos de los colegas. Antes de que le demos paso al doctor Giovanni y doctora Adriana, quiero recordarle a todos, o mejor dicho, ofrecer la primicia para quienes todavía no están enterados, que en el mes de abril en Cartagena, en nuestra Cartagena, se van a reunir los notarios de todo el continente. Esta tarde me escribió nuestro amigo uruguayo, Hernán de la Fuente, excusándose porque tenía muchas ganas de volver, decía Hernán en el mensaje que me envió, de volver a verse con los notarios colombianos. Es increíble lo que decía la doctora Adriana, cómo este espacio no solamente ha fortalecido los vínculos entre nosotros aquí en el país, sino que cada vez que convocábamos a estas capacitaciones, nos acompañaron también varios notarios de diferentes partes del continente. La presidenta de la Unión Internacional de Notariado, la doctora Cristina Armella, el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, el doctor David, y el doctor Eugenio Gil, que es el presidente de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, nos han invitado de manera particular para que mañana jueves 3 de febrero, a las 5 de la tarde hora de Colombia, 4 de la tarde hora de México, 19 horas para hablar como hablan los argentinos, hora de Buenos Aires. En Instagram se va a hacer el lanzamiento de este primer encuentro iberoamericano de la seguridad jurídica preventiva, la reactivación inmobiliaria en pospandemia. Ese encuentro va a ser en nuestra amada Cartagena de Indias, sí, aquí en Colombia, los días 7 y 8 de abril en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas. El doctor Eugenio, Adriana, no lo veo conectado todavía, ¿cierto? No está conectado todavía, pero sí, pues es un tema muy importante, pues un tema internacional, supremamente importante el que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena y obviamente esperamos contar con la gran cantidad de notarios que puedan asistir. Ustedes saben que Cartagena es una ciudad muy visitada y por esta razón es importante hacer las reservas, comprar tiquetes y organizar todo lo necesario para ese momento. El evento va a ser 7 y 8 de abril en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas. Bueno, pero sin más preámbulo, saludamos a todos nuestros amigos de todo el país que siempre nos acompañan. De verdad, nos hicieron muchísima falta. Qué rico que ahorita, cada 15 días, vamos a volver a tener este espacio. Esta tarde nos acompaña el doctor Giovanni Alexander López Alvira, quien nos va a disertar, ya lo dijo la doctora Adriana,
sobre algunos aspectos de la Ley 2079 del 2021. Recuerdan, hace un año justo saliendo la ley, inmediatamente nos pusimos todos al día, revisamos cuáles eran las nuevas disposiciones, cuál era la manera como esta ley le facilitaba la vida a algunas personas y presentamos también las inquietudes, los temores que frente a ella se nos suscitaban. Hoy, un año después, el doctor Giovanni nos va a ayudar desde su punto de vista. Él está al frente del área jurídica de la sección de vivienda de Compensar, la caja de compensación Compensar, y nos va a compartir las inquietudes, las dificultades, también los logros que durante este año desde la caja ellos han podido detectar. De manera particular, de esa ley 2079, el doctor Giovanni nos va a hablar sobre la cancelación de la inscripción de la prohibición de enajenación y de la cancelación también del derecho de preferencia. El doctor Giovanni es abogado de la Universidad Militar, especializado en Derecho Comercial en la Universidad del Rosario. Durante 10 años trabajó en el sector fiduciario, asesorando negocios de esta naturaleza. Durante 6 años también en el sector de la construcción y actualmente, como ya lo dijimos, se desempeña como abogado de vivienda en la Caja de Compensación Familiar Compensar, brindando asesoría al ciclo de subsidio y de vivienda. Cuando contactamos al doctor Giovanni y le pedimos el favor de que nos colaborara con esta charla particularmente del día de hoy, también le pedimos que ojalá él y algunos de sus compañeros de equipo nos puedan en fecha próxima acompañar para que nos ayuden a retomar el tema general de lo que es el subsidio familiar de vivienda y un subsidio muy especial que yo creo que es importante que lo conozcamos todos y de manera particular las personas que nos acompañan en las notarías, que es el subsidio al arriendo. Es un subsidio que los colombianos todavía no han sabido aprovechar. No me voy a adelantar, el doctor Giovanni es el experto en el tema. Esta noche, repito, trataremos de evacuar el tema de la cancelación, de la prohibición de enajenación y de la cancelación del derecho de preferencia que está inscrito en los folios de matrícula inmobiliaria de inmuebles de vivienda de interés social que habían sido adquiridos con subsidio y que, recordemos todos, hoy solamente queda vigente para aquellos inmuebles cuyo valor, cuyo precio se paga totalmente con el subsidio, es decir, la vivienda gratis. Sin más preámbulos, doctor Giovanni, bienvenido. Esta sala es tuya. A todos les recordamos nuestra dinámica. El doctor Giovanni va a presentarnos su exposición en 1 hora más o menos y a través del chat de esta sala, cada uno puede ir exponiendo sus preguntas, las inquietudes que tenga para procurar que el doctor Giovanni al final resuelva la mayor cantidad de ellas. Doctor Giovanni, bienvenido. Doctora Adriana, muchas gracias por este espacio. Y a todos los notarios y funcionarios de las notarías y de las oficinas de registro de Colombia, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Giovanni, esta sala es tuya. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Pues de antemano agradecerles por el espacio. Digamos que esta sí es una oportunidad para la Caja de Compensación muy buena, como les venía mencionando desde el principio. Y pues de antemano brindarles nuestro apoyo y en lo que necesiten, pues con mucho gusto vamos a estar acá pendientes. Bueno, entonces digamos que la idea del día de hoy es poderles exponer a profundidad el tema de la Ley 2079. En especial, digamos, la parte que nos atañe a nosotros es, en efecto, la cancelación del derecho de preferencia y la prohibición de transferencia, ¿sí? Esta ley 2079, pues, es una ley expedida por el Gobierno Nacional que brindaba disposiciones en materia de vivienda y hábitat. Esta ley fue expedida en enero del año pasado. Digamos que dentro del contenido de la capacitación vamos a ver un marco legal del por qué se creó, para qué se creó, cuál fue el fin o el espíritu de la ley, digamos, como tal. El objetivo de la misma, el objetivo que hemos analizado nosotros al transcurrir del tiempo de estas normas. Un análisis que le vamos a realizar a esta... un análisis que le va a hacer a la norma
y digamos que queremos presentar a ustedes algunos casos de riesgo que creemos que es importante que los tengamos en cuenta, pues, porque no solo, digamos, que afecta o lleva un riesgo para la caja de compensación, sino también podría llegar a tener un riesgo para efecto para todos los notarios y para las oficinas de registro. Entonces, digamos bueno, que a partir de este va a ser el eje temático. Y bueno, y empezamos. Que la normatividad de este derecho de preferencia y la prohibición de transferencia está ligado inicialmente a la ley tercera del 15 de enero del 91. Después, digamos que a partir de eso se hizo unas modificaciones con la ley 1537 del 20 de junio del 2012. Y por último, que es la ley que a la fecha se encuentra vigente, la ley 2079 del 14 de enero, que dicta algunas de las disposiciones referentes al otorgamiento del subsidio de vivienda familiar y sus modos de restitución o de cancelación de esas anotaciones. Bueno, digamos que en referencia a la ley tercera del 91, el gobierno nacional con la expedición de esta ley buscaba proteger ese núcleo familiar y evitar la fractura de esa familia. Por ello, incluyeron dentro de la ley tercera del 91 una obligación a todas las familias de residir en ellas por lo menos por 5 años antes de ejercer una acción de transferencia de dominio o de arriendo del inmueble. Esto, digamos que lo busca, con el gobierno que buscaba con este artículo, el proteger a la familia y conservar, digamos, que esos recursos que estaba invirtiendo en una vivienda de interés social. A partir de la ley 3 del 91, en el 2012 se modificó esta norma. La norma fue modificada incluyendo, aumentando los años de 5 a 10 años, que está garantizando, digamos, que con un espacio más amplio en el tiempo, esa protección a la familia y garantizar que los recursos que fueron invertidos en esa vivienda fueran destinados para ello y disfrutados por efecto de la familia. También se incluyeron temas de cuándo debía ser restituible el subsidio de vivienda. Después de que ya se ha hecho la transferencia, entonces se menciona sobre casos como falsedad o imprecisión en documentos presentados para acreditar los requisitos de la asignación al subsidio. Y cuando se compruebe que se ha presentado por parte de los beneficiarios o el titular del derecho del subsidio condenas por delitos cometidos en contra de menores de edad. Eso pues siempre y cuando estuviera autorizado y debidamente certificado por una autoridad competente. Otra de las cosas que trajo la ley 1537 fue la prohibición de transferencia que se debía inscribir como tal dentro del folio de matrícula, dentro del certificado de tradición y libertad. Entonces que se debía dejar esas dos anotaciones incluidas dentro del folio de matrícula y se debía mencionar como tal el nombre de prohibición de transferencia y en otra que se incluyera el derecho de preferencia. A partir de esta norma, entonces, que fue, digamos, que la última modificación antes de la 2079, el gobierno nacional, a través del señor presidente, el doctor Iván Duque, digamos que como tal, el espíritu de la ley 2079 era el consolidar a las familias como propietarios e incentivar la economía del país. ¿A través de qué instrumentos? Pues lo que mencionaba el ministro de Vivienda en su momento, decía que la idea o la intención de esta norma era que las personas pudieran tener la posibilidad de que ya adquirieron una vivienda de interés social y que a partir de que ya tienen esa vivienda de interés social pudieran invertir esos recursos en comprar o mejorar el espacio o una vivienda mejor ubicada. Que eso iba a permitir no solo que mejorar el hábitat de la familia, mejorar las condiciones de la familia, sino que también iba a tener un impacto muy favorable en la economía del país, porque iba a haber una fluctuación, digamos, de todos esos bienes y que iba a haber un intercambio que le iba a brindar la oportunidad de adquirir una vivienda también usada a las personas que no tengan ese derecho a un subsidio de vivienda familiar y que le permitía también a esa persona que estaba viviendo
el poder mejorar su vivienda. Adicionalmente, también mencionaba que en el caso de las personas que no estuvieran preparadas para poder tener o cambiar su vivienda, mejorar su hábitat, ellos también mencionaban que podría haber la posibilidad de que arrendara el inmueble y que como podía arrendar el inmueble, eso le iba a generar un ingreso adicional a la familia. Entonces, digamos que esto, el espíritu como tal de la norma era mover la economía del país. Con la ley 2079, entonces vinieron los cambios que se mencionaban. A partir del artículo 13, digamos que en esta oportunidad nosotros vamos a hacer énfasis en lo que es derecho de preferencia y prohibición de transferencia. Efectivamente, esta norma no solo trajo estos cambios, sino trajo cambios adicionales o cambios que también favorecieron a otros sectores, dentro de ellos el sector de la construcción, con cambios en la ruralidad, en la posibilidad de otorgamiento de licencias de construcción. O sea, esta norma trae varios componentes, pero en especial, digamos que en esta oportunidad vamos a concentrar en lo que es derecho de preferencia y prohibición de transferencia. Para ello, digamos que dentro del artículo 13 de la ley 2079, se habla sobre esas causales de restitución del subsidio de vivienda familiar. Y aquí, entonces, empieza, digamos que todo ese andamiaje de lo que venimos a mencionar respecto a las escrituras públicas que se están desarrollando el día de hoy. Dentro del artículo 13, se menciona que esa condición que antes estaba estipulada sobre los 10 años para todas las viviendas que fueran otorgadas con subsidio de vivienda familiar, esta norma lo que hizo fue reducir ese tiempo para las viviendas que estaban dentro del programa de vivienda gratuita y para las viviendas que eran otorgadas con parte de un subsidio de vivienda familiar. Entonces, se habla inicialmente sobre las causales de restitución del subsidio, que se sigue manteniendo el tema de que en caso de que se compruebe que existió falsedad en los documentos, deberá ser restituible el subsidio, así ya esté registrado a nombre de la persona, pues por ende deberá responder con recursos propios. Y menciona entonces que aquellas viviendas que fueren otorgadas con el 100% del subsidio, o sea que el gobierno pagó en su totalidad el inmueble, estas viviendas sí debían contar con por lo menos 5 años de esa prohibición de transferencia para poder disfrutar el bien. Sin embargo, mencionó también que las viviendas que no contaran con ese título del 100%, sino que fueran financiadas o subsidiadas, disculpen la palabra, con por lo menos una parte del valor del inmueble, estas ya iba a desaparecer esa condición de prohibición de transferencia. Esto pues digamos que lo podemos encontrar dentro del artículo 13 y lo soporta todo lo que son los parágrafos 3º, 4º y el parágrafo transitorio. En el parágrafo 3º nos menciona sobre el tema del 100% que es en especie. En el parágrafo 4º habla sobre digamos que cómo debería ser esa restitución formal una vez se compruebe que las personas que presentaron una falsedad en los documentos o que se inició alguna acción frente a ellos, pues debían hacerlo a través de un proceso administrativo sancionatorio que se encuentre firme para poder, digamos que como tal, decretar la restitución del subsidio. Y viene una parte importantísima para nosotros, que es el parágrafo transitorio. Este parágrafo transitorio es el que nosotros hemos venido, digamos que hablando y es del que hemos venido soportándonos ante todas las oficinas de registro y ante las diferentes notarías que hoy en día trabajamos dentro, digamos, del desarrollo de este negocio. Es de anotar, digamos que esto tal vez se me pasó al principio de la charla, y es que nosotros como Caja de Compensación Compensar tenemos unas funciones que son departamentales, o sea, nosotros, nuestro actuar es solo a nivel de Cundinamarca. Todas las cajas de compensación, así como las notarías, tienen una jurisdicción. Para nosotros nuestra jurisdicción es simplemente Cundinamarca, entonces digamos que nuestro reto ha sido con las notarías de Bogotá únicamente, a la fecha. Y con algunas digamos que del casco aproximamos lo que es Soacha y Soacha. Hasta el momento solo hemos tenido, pues se han presentado situaciones con esas notarías.
Las modificaciones contenidas, digamos que dentro de este parágrafo transitorio, inicialmente se habla sobre que esta norma aplica no solo para los que se otorguen a partir de la promulgación de la ley, sino que iba a cubrir a los hogares que ya se les había restituido el subsidio, ¿sí? Es decir, que todas esas personas que se encontraban con esa anotación podían proceder a hacer su cancelación. Y también menciona que esta cancelación se iba a hacer que iba a ser un acto que se encontraba exento de pago de derechos registrales. Esta palabra de pago de derechos registrales nos ha traído a nosotros varios inconvenientes, porque efectivamente nuestros usuarios vienen a decirnos, oiga, pero ¿por qué me están cobrando si la norma dice que está exento de derechos registrales? Eso lo hemos tratado nosotros de explicar. En realidad no sabemos si digamos, esta parte quedó, pues quedó incompleta, o si en últimas el gobierno nacional buscaba que las personas tuvieran esa exención del impuesto registral, pero no del de gobernación, que es el que siempre nos preguntan, oiga, ¿pero por qué yo tengo que pagar? Y ahí dice que el pago es exento de derechos registrales. Pues digamos que esa es una de las inquietudes que siempre hemos tenido, y que creemos que frente al vacío de la ley, pues lo único que queda es decirle a nuestros usuarios que deben cancelar ese impuesto de gobernación. Dentro de la ley, pues entonces se elimina el registro para vender una vivienda adquirida ya, digamos que con el subsidio de vivienda familiar. También elimina la posibilidad la posibilidad de arrendar un inmueble. Ya las personas pueden arrendar su inmueble al siguiente día que se les otorgue el subsidio, que se les entregue su vivienda. Y deja como tal la prohibición para los programas de las casas PBG, que es el programa de vivienda gratuita, diciéndoles que pues que ahora en adelante ya no va a ser de 10 años, pero sí de 5 años, y que deben mantenerse como tal esa prohibición de transferencia durante ese tiempo. Cuando se habla del tema del 100% de especies, porque el subsidio o el pago de la vivienda fue totalmente efectuada a través de este subsidio. Ahora bien, digamos que para efectos de poder entender cómo se hace la constitución de esos derechos de preferencia, cómo se hacía la constitución del derecho de preferencia y la prohibición de transferencia, todo partía de una postulación realizada por una familia. Esa postulación era a partir de, digamos, de las condiciones que tenían ellos dentro de la caja de compensación. Ellos tenían que cumplir unos requisitos. Esos requisitos al momento de la radicación en la caja de compensación eran estudiados, y a partir de ese estudio, de esa verificación de condiciones, se otorgaba una carta para efectos de demostrar que el derecho ya estaba adquirido, y que podían ir a una constructora a demostrar que tenían el derecho adquirido y que podían hacerlo efectivo al momento de la entrega del inmueble. Una vez se encontraban con la carta de asignación y de otorgamiento del subsidio, el constructor, a través de esa carta de subsidio protocolizada en una escritura, procedía a registrar la escritura, en la cual esa escritura solo participaban, digamos que las personas que participan dentro de esa escritura es el comprador, el vendedor, que en este caso es la constructora, y en caso que fuera a través de una fiduciaria, actuaba también la fiduciaria. En los casos en los que se necesitaba de un crédito hipotecario, el hipotecante se encarga de participar dentro de la escritura, pero nunca el que otorgaba el subsidio participaba dentro de esa escritura. Para el otorgamiento del subsidio era simplemente, con esa carta de asignación era suficiente dentro de la protocolización para que se constituyera ese derecho de preferencia y la prohibición de transferencia. Una vez la escritura corría su proceso, se enfrentaba todo el tema de registro, la toma de firmas en las diferentes entidades, era registrada con ese registro, con el certificado de tradición y libertad, que era aportado a la caja de compensación familiar, junto con el acta de entrega, el certificado de habitabilidad y la autorización por parte del beneficiario del desembolso de su subsidio. La caja de compensación procedía a hacer el desembolso, previa verificación del certificado de tradición y libertad, donde se cumplieran con las condiciones de derecho de preferencia y prohibición de transferencia,
y que se validara dentro de la escritura que se mencionara que el pago era efectuado con una parte de subsidio de vivienda familiar y que quién había otorgado ese subsidio de vivienda familiar. En ese orden de ideas podemos ver que la constitución del derecho de preferencia y prohibición de transferencia era simplemente con la firma de las partes, que en este caso no participaba quien otorgaba el subsidio, pues la asignación era simple y únicamente con la carta de autorización que brindaba la caja de compensación. Bueno, aquí mencionamos sobre el tema del parágrafo transitorio, que tiene un efecto retroactivo para efectos de las personas que ya se les había asignado ese subsidio, entonces podían venir a solicitar esa cancelación. Digamos que con este parágrafo transitorio, entonces las cajas de compensación hoy en día, en especial caja de compensación compensar, pues ya digamos que dentro del contenido de la escritura lo único que exigíamos era que se mencionara que era otorgado por un subsidio, a través de recursos de un subsidio, y que contaran con la autorización de desembolso. Pero pues entonces se nos vino una cascada de solicitudes por parte de los beneficiarios en donde decían, oiga, si esto es retroactivo, quiero que por favor me quiten esas condiciones para yo poder arrendar mi inmueble o poderlo vender. Entonces, a partir de eso se nos vinieron ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque encontramos que al momento de nosotros querer o ver el proceso de cómo se debía hacer esa cancelación de derecho, preferencia y prohibición de transferencia, encontramos múltiples conceptos frente a este evento y empezaron a surtir algunas situaciones que no se contemplaban dentro de la ley, pero por efecto de la costumbre, entonces empezamos a hacerlo, para efectos de también poder, digamos, que darle un desarrollo al tema y poderle darle también una solución a nuestros beneficiarios. Y entonces, ¿qué encontramos? Dentro de la norma se menciona que simplemente la persona, por efecto de ley, podía ir a la oficina de registro y solicitar esa cancelación. Pero encontramos que la oficina de registro nos decía, yo no puedo registrar eso, o sea, yo necesito un instrumento para poder registrar esa cancelación. Yo no lo puedo hacer porque simplemente alguien se presenta y me dice es que en una ley lo dice. Frente a esa situación, entonces empezamos a evaluar, estuvimos hablando con varias notarías, pues sin embargo, no logramos llegar a una unificación de conceptos y por ende empezamos a trabajar esa cancelación de derecho, preferencia y prohibición de transferencia a partir de lo que todas las personas con las que hablábamos nos denominaban el principio de paralelismo, que es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y si yo constituí un derecho de preferencia y una prohibición de transferencia a partir de una escritura pública, lo debería hacer de la misma manera, a través de una escritura pública. Eso, digamos que nos llevó a nosotros a llegar a consultar, estuvimos también con varias mesas con el Ministerio de Vivienda, con la oficina de registro, pero digamos que no se logró llegar a un acuerdo, a una consolidación de conceptos para poder determinar cómo podíamos hacer esas cancelaciones. Y pues ya llevamos un año haciéndolo y digamos que esta fue la oportunidad para poderlo conversar con ustedes y poder llegar, digamos que a una unificación de concepto y poder saber cuál va a ser nuestra posición frente a esta cancelación de esas anotaciones. Hoy en día, ¿cómo lo venimos actuando? Lo venimos actuando a través de una autorización que otorga la caja de compensación compensar. Con esta autorización, la persona se va a una notaría, eleva esto a escritura pública y por ende, que es algo que nosotros hemos venido, digamos que alzando la mano y esta fue la oportunidad que nos brindó el doctor Juan Carlos cuando yo le dije, doctor, no sabemos por qué, si para la Constitución no comparecemos dentro de la escritura, ¿por qué para la cancelación sí debemos hacerlo? Entonces, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Una autorización, una escritura firmada por compensar para efectos de que se registre la cancelación de esas anotaciones en el folio de matrícula. Esto se hace a través de múltiples procesos operativos dentro de la caja de compensación. Se hace una solicitud por parte del cliente,
nosotros pedimos al cliente que nos indique si él va a restituir el subsidio o simplemente va a hacer uso del derecho de la ley 2079. Y a partir de esa respuesta que nos da el cliente, nosotros procedemos a emitir la comunicación para que él se dirija a la notaría. ¿Qué creemos nosotros que sería lo idóneo o que digamos que nos podría ayudar bastante? Es que simplemente con esa solicitud por parte del cliente y esa autorización que otorga la caja, el cliente puede acercarse a la oficina de registro, hacer la cancelación de la misma sin necesidad de instrumento alguno, más que la ley 2079 dirigida a la oficina de registro a la cual pertenece el bien. Esa digamos que es nuestra preocupación, es nuestro día a día dentro del proceso de derecho de preferencia y prohibición de transferencia. Entendemos que digamos que a partir de la promulgación de la ley, pues ya esas anotaciones no van, ya no van registradas dentro del certificado de tradición y libertad, pero a esto entonces se nos viene una situación especial, y es que hicimos una consulta a la oficina, a Superintendencia de Notariado y Registro, donde decíamos, bueno, pues entonces, ¿dónde yo voy a comprobar que la vivienda fue otorgada con un subsidio de vivienda familiar? En esa consulta nos contestaron que habían dos requisitos sine qua non que debían ir dentro del todo el proceso. Uno, que dentro de la escritura de compraventa se mencionara que se estaba otorgando un subsidio de vivienda familiar, que se mencionara cuál era la entidad que estaba otorgando ese subsidio de vivienda familiar y que se mencionaran las causales de restitución del subsidio de vivienda familiar para que quedaran como tal expresas dentro del mismo. ¿Por qué? Porque existía en el caso del embargo del bien por el no pago de la obligación. Entonces, en este caso sí existe una prohibición o una situación, es que si esa pérdida de la vivienda se da en un término de antes de 5 años después de otorgado el subsidio de vivienda familiar, la persona a la cual se le otorgó ese subsidio deberá reintegrar el valor del subsidio. Esto para efectos de que a futuro él no pierda la posibilidad de otorgársele ese subsidio y pueda hacer uso del mismo, ¿sí? Y que pueda continuar con ese derecho que digamos que perdió por la situación de crisis económica que sufrió. Y pues también mencionaba que él, dentro del certificado de tradición y libertad, debía ir una condición que a diario hemos estado, digamos que trabajando, y es que debe ir obligatoriamente después dentro del acto de compraventa, dentro de la anotación que se refiere al código registral de compraventa, debe ir acompañado de la palabra vivienda de interés social. Esto en la mayoría de casos no se pone, entonces hemos tenido que solicitar correcciones frente a esta situación, hemos tenido que dirigirnos a las diferentes oficinas de registro solicitando la inclusión de esa palabra. Entonces digamos que esos temas es importante poderlos mencionar, y más en esta oportunidad que los tenemos a ustedes, que digamos que podemos referirnos a esa situación y evitar esas solicitudes de corrección. Digamos que la operación como tal que nos ha traído el efecto de esta cancelación de derechos de preferencia y prohibición de transferencia, y la condición como tal que nos ha llevado a esa operatividad diaria, pues ha generado riesgos. Ha generado riesgos que para nosotros, pues a nivel Cundinamarca, se nos ha hecho muy difícil entrar a mitigarlos. Que digamos que hemos estado muy pendientes de esas situaciones y por eso nos hemos dado cuenta. Sin embargo, se han presentado, y pues digamos que es la oportunidad para poder alzar la mano y que ustedes también puedan tener presente esto. Como para poder otorgar esta escritura pública se necesita una autorización por parte de la Caja de Compensación, hay familias que les parece muy fácil realizar una comunicación y falsificar las firmas de las personas autorizadas para el otorgamiento de esa autorización. Eso digamos que lo hemos visto
en varias oportunidades cuando nos llega la escritura, porque además es algo curioso, pues claro, llega la persona con una carta de autorización, se eleva a escritura pública y para la escritura pública sí debe ser firmada por el representante legal y entonces ahí encontramos que vale dando las autorizaciones, es que estas cancelaciones también hemos podido identificar como otros casos de riesgo, es que hemos evidenciado que el subsidio de vivienda familiar, en algunas oportunidades los constructores, que son inmuebles que vienen dentro de la venta del inmueble de vivienda de interés social, pero que no hacen parte del folio de matrícula. Es decir, el subsidio de vivienda familiar puede ser otorgado para la compra de un parqueadero. Uno podría decir que sí, siempre y cuando este sea parte del mismo folio de matrícula de la vivienda de interés social. Es decir, que sea una sola unidad. Si la unidad constituye dentro de la unidad que se compró de los 135 salarios mínimos, 150 salarios mínimos, si esto se contenía dentro del mismo folio de matrícula, se podía ejercer ese derecho de preferencia y la prohibición de transferencia. Pero si estos eran comprados con matrículas independientes, no siendo una unidad como tal, no se podía escribir esa prohibición de transferencia y ese derecho de preferencia. ¿Por qué? Porque el subsidio de vivienda familiar está únicamente destinado para vivienda de interés social. Entonces, ahora que nos vienen a solicitar la cancelación de ese derecho de preferencia y esa prohibición de transferencia, encontramos parqueaderos con esas anotaciones. En esa oportunidad, nosotros desde Compensar lo que hemos solicitado es que se haga una escritura aclaratoria indicando que ese parqueadero no hace parte, no fue comprado con subsidio y que se proceda con las oficinas de registro a hacer las cancelaciones de esas anotaciones, pero que nosotros no podemos dar autorización para cancelar unas anotaciones para las cuales no fuimos partícipes. Entonces, digamos que esas serían las situaciones de riesgo. Frente a toda la problemática que hemos presentado a partir de la cancelación del derecho de preferencia y la prohibición de transferencia. A la fecha, digamos que hemos venido pues tocando la puerta de todos los entes que han participado en esto. Hemos estado muy acuciosos dentro de las consultas que hemos podido realizar y pues la idea, como les mencionaba al principio de la charla, era poder llegar a un consenso, poder tener una unificación de conceptos y poder determinar a través de la sana crítica qué podríamos llegar a hacer para que este proceso no se siga presentando de la misma manera. Muchísimas gracias, doctor Giovanni. Sí, definitivamente, mira que nos has puesto el dedo en la llaga. Yo personalmente comparto lo que expusiste. Si para constituir esas limitaciones o esas afectaciones mejor sobre los inmuebles, la prohibición de la enajenabilidad y el derecho de preferencia, no es necesaria la comparecencia de la caja de compensación o de la entidad que haya conferido ese subsidio familiar de vivienda, pues no se explica de ninguna manera lógica que en algunas ocasiones algunos abogados calificadores de algunas oficinas de registro, porque no podemos decir que es en todas las oficinas ni que lo hacen todos los abogados calificadores, estén exigiendo que la escritura mediante la cual los propietarios de esas viviendas que habían sido adquiridas antes de que entrara en vigencia la ley 2079 y que por lo tanto tenían esas dos anotaciones en sus folios de matrícula inmobiliaria, repetimos, la prohibición de enajenabilidad de 10 años o de 5 años, dependiendo del momento en que hubieran adquirido el inmueble, y el derecho de preferencia a favor de la entidad que concedió el subsidio. Algunos abogados calificadores, insisto, vienen exigiendo que en la escritura de cancelación comparezca el representante legal o el apoderado de la caja de compensación, lo cual es, en mi concepto, totalmente aberrante. La ley 2079 estableció que esa cancelación opera de pleno derecho, pero ya nos lo dijeron también en ocasión pasada dentro de este mismo salón virtual, funcionarios de las oficinas de registro, que en materia de técnica registral en Colombia no existe la cancelación de una anotación por ministerio de la ley. Siempre se hace necesario, como lo planteabas inicialmente, pues las cosas se deshacen como se hacen.
el titular del derecho de dominio concurre a la notaría, manifiesta que es efectivamente el propietario del inmueble, yo recomiendo que presente para su protocolización, claro está, el certificado de tradición y libertad, y cuenta la historia, que por escritura número tal de tal fecha de tal notaría inscrita como anotación número tal en tal folio de matrícula inmobiliaria, él o ellos adquirieron el derecho de dominio sobre tal inmueble. Que en esa misma escritura, según constan las notaciones tales y tales, se constituyó la prohibición, se solemnizó la prohibición de enajenabilidad y el derecho de preferencia a favor de la caja de compensación tal, que de conformidad con lo dispuesto por la ley 2079 de 2021, proceden a cancelar y dejar sin efectos esas dos afectaciones, esas dos limitaciones, la prohibición de enajenabilidad y el derecho de preferencia, y solicitan a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que proceda en consecuencia a cancelar las anotaciones tales y tales de ese folio de matrícula inmobiliaria. En esas condiciones hemos hecho algunas escrituras y los usuarios no han tenido dificultad. Pero vuelvo y les digo, en otras ocasiones el abogado calificador ha exigido que se aclare o se adicione la escritura de cancelación con la comparecencia del representante legal de la entidad que concedió el subsidio y que por lo tanto era la beneficiaria de ese derecho de preferencia. Pero repetimos, igual que lo dijo el doctor Giovanni, si la entidad no tuvo que comparecer para la constitución de esa prohibición de enajenabilidad y de ese derecho de preferencia, porque fue por mandato expreso de la ley y así lo consignó también la norma, el notario tiene la obligación de escribirlo expresamente en el texto de la escritura y por consiguiente la oficina de registro la obligación de inscribirlo en el folio de matrícula inmobiliaria del respectivo inmueble. La cancelación, que es ordenada por la ley, que ya señaló expresamente que la prohibición de enajenabilidad y el derecho de preferencia solamente operan frente a vivienda gratis, vivienda de interés social 100% subsidiada. Y dijo, como lo recordaste también hace un rato, que las viviendas que habían sido adquiridas con anterioridad y que tenían esas anotaciones, la prohibición de enajenabilidad y el derecho de preferencia a favor de la caja, sin que hubiese sido 100% subsidiado el precio de la vivienda, sus propietarios podían acudir directamente a la Oficina de Instrumentos Públicos, acudir a la Oficina de Instrumentos Públicos para obtener la cancelación. Pero entonces, recordemos, por técnica registral, no es que el usuario comparezca a la oficina de registro y diga, mire, aquí está mi certificado de tradición y libertad, cancele las anotaciones 8 y 9 que correspondan a estas dos situaciones. No, a través de una escritura pública procede a hacerlo. Mire que en otra situación similar, el legislador que así decidió hacerlo, pues él es soberano al expedir la norma, cuando se trata de mujer o de hombre cabeza de familia, que tiene un único inmueble destinado a la habitación de su grupo familiar, él o ella comparecen directamente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sin necesidad de otorgar escritura pública, pero se documenta por escrito la constitución del patrimonio de familia inembargable sobre esa única vivienda, repito, de la mujer o del hombre cabeza de hogar. Doctor Giovanni, tenemos ya varias inquietudes en el chat. Qué rico si usted nos puede ayudar a resolver las inquietudes que se nos están presentando. Dicen de la Notaría de Corinto: buenas noches para todos. Sería conveniente que la superintendencia enviara una instrucción administrativa a las oficinas de registro de instrumentos públicos para que cancelen esas prohibiciones sin la exigencia de la concurrencia de la entidad que otorgó el subsidio, que sea por vencimiento del término. Ahí están planteándose dos posibilidades para la cancelación: porque se venció el término, en el caso de las que todavía son 100% subsidiadas, o sin necesidad de la comparecencia de la caja. Claro que recuerden que cuando se vence el término, vencido el término, ya no se requiere autorización para enajenar, pero sí sigue vigente el derecho de preferencia a favor de la caja. Doctor Giovanni, ¿me equivoco o estamos en lo cierto en esa apreciación? Así es, así es. Para efectos de las viviendas que son 100% en especie, en efecto, el término de los 5 años, una vez cumplido, se deberá primero presentar a la entidad que otorgó el subsidio para que pueda ejercer el derecho de preferencia. Y en relación a lo que menciona sobre la instrucción administrativa,
creería yo que sería el instrumento más acertado que podríamos nosotros tener, porque sería una instrucción como tal dirigida a todas las oficinas de registro y que es de obligatorio cumplimiento, no como un concepto como lo que hemos tenido en varias oportunidades por parte del ministerio o por algún ente, sino que ya sería una instrucción, una obligación de parte de ellos. Escalaremos esa solicitud a la superintendencia. Te pregunta el doctor Juan Pablo Pereira Arteta, que ¿cuál es el fundamento jurídico para establecer como requisito previo para cancelar esas anotaciones de prohibición de enajenación y del derecho de preferencia el aportar autorización de la caja de compensación? O sea, ¿por qué razón aportar una autorización de la caja? Exactamente, digamos que esa es nuestra solicitud del día de hoy, por eso queríamos llegar digamos, a tocar ese tema con ustedes y tener la oportunidad de debatirlo, porque para nosotros también no hay, digamos que lo que les mencionaba en el transcurso de la conversación de la charla era que esto lo hacemos a efecto de costumbre, ¿sí? Como la costumbre se nos hizo ley a través del desarrollo de la operatividad durante un año. La hemos dado, ¿por qué? Porque en oportunidades no les solicitan la cancelación o sea, no les otorgan esa cancelación porque no da la autorización de la caja de compensación. Y nosotros para efectos digamos, de servicio y por el tema de poder darle una satisfacción a nuestros beneficiarios, lo que hacemos es otorgar esa comunicación y atender las solicitudes que hacen las diferentes instituciones que nos piden ese trámite. Desde la Notaría Segunda de Florida Blanca dicen es que solicitar la autorización de la caja de compensación es un retroceso a la misma norma, porque de pleno derecho se cancela. Así y en la es. Notaría Primera de Bogotá, la doctora Giovanna Montes dice, buena tarde, no todas las cajas de compensación dan autorización, simplemente le indican al usuario que se dirija a la notaría para que otorgue la escritura de cancelación de esas anotaciones. Ahí volvemos al punto de partida y es la unificación de ese concepto. En algunas notarías no lo piden, en otras sí. En algunas oficinas de registro solicitan que el compareciente sea... Esa es la idea, digamos, de esta charla y es poder llegar a esa unificación del concepto como tal. Nosotros creemos igual, doctor, que para efectos de darle también como un servicio al beneficiario, nosotros sí creemos que el cliente, que el usuario debería pedir una autorización. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la posibilidad de que si, aunque él tiene todo el derecho de hacer esa cancelación, si él hace la restitución del subsidio, pues tiene la posibilidad de volverse a presentar y volver a tener ese beneficio del subsidio de vivienda familiar. Entonces, en ese orden de ideas, pues si ellos quieren hacer la restitución del subsidio, nosotros le damos la liquidación, hacen la restitución y aún cuentan con ese beneficio para poder otorgarles un subsidio de vivienda familiar más adelante. Bueno, eso es ya en el caso que la familia, el hogar beneficiario decidiera restituir el subsidio que recibió inicialmente. Para conservar el derecho. Cuando, por ejemplo, adquirió una vivienda de interés prioritario de menos de 70 salarios mínimos y hoy aspira a un subsidio para una vivienda de interés social, que son 150 millones de pesos en esta ciudad grande, 135 en las intermedias y hasta de 175 salarios mínimos cuando, como en los casos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, el proyecto de vivienda de interés social se desarrolla en zonas de adecuación urbana. ¿Cuál es el nombre exacto de la figura, doctor Giovanni? De reforma urbana. O sea, cuando se trata de proyectos especiales dentro de cada ciudad, el subsidio de la vivienda de interés social puede ser hasta de 175 salarios, 175 millones. Y en esos casos, pues las familias, como lo dice el doctor Giovanni, tienen la posibilidad de comparecer a su respectiva caja de compensación para manifestar que están dispuestas a hacer la restitución del subsidio que habían recibido para poder ser incluidas nuevamente en lista de hogares elegibles y obtener un mayor beneficio para adquirir una vivienda de mayor valor, mejor ubicada, dentro de los rangos claros establecidos por la ley para viviendas de interés social. Proyectos de renovación urbana es la palabrita. Sí, renovación urbana. Nos dice de la Notaría de Corinto que en algunos casos los conceptos que emite la Super
no se tienen en cuenta por algunas de las oficinas de registro donde deciden autónomamente si aceptan o no esos conceptos. Nos preguntan, ¿cómo llamar esa escritura? ¿Cancelación de anotaciones? Sí, esa es una buena manera de llamarla, pero yo personalmente las he llamado es cancelación cancelación de prohibición de enajenación y cancelación de derecho de preferencia, porque son los nombres que están en las anotaciones registrales con los códigos registrales que establece la Superintendencia de Notariado y Registro. Perdón que creo que me salté uno de los mensajitos que había en el chat. En la mayoría de, digamos, de casos que se nos han presentado las escrituras, lo que se habla sobre el acto como tal es cancelación de derecho de preferencia y prohibición de transferencia. Perfecto. Dice el doctor Nicolás, entonces, en resumen, por escritura pública podemos, como notaría, cancelar el patrimonio de familia y la condición resolutoria, y los interesados solicitan la cancelación del derecho de preferencia y la prohibición. No entiendo del todo, pero Nicolás, no. Recuerda que la cancelación se hace por escritura pública. Disculpa, doctor, pero digamos que también hay un concepto que es importante aclarar, y es que el patrimonio de familia es una situación que es ajena al subsidio de vivienda familiar. En este caso estamos hablando de la prohibición de transferencia y del derecho de preferencia, que son las anotaciones que van sujetas al subsidio de vivienda familiar. El patrimonio de familia es una condición que va ligada a la vivienda de interés social, y que es una protección que va al núcleo familiar todavía, y que este patrimonio de familia solo se podrá cancelar en caso de que existan hijos menores a través de una autorización por parte del bienestar familiar, y en caso de que no existan menores de edad dentro del núcleo familiar, se presentará ante un notario y realizará, digamos que ese concepto sí hay que tenerlo. Gracias, doctor Giovanni, por esa precisión. Sí, recordemos todos que la Ley 9 del 89 impuso la obligación de constituir patrimonio de familia inembargable a favor del adquirente de la vivienda de interés social, de su cónyuge o compañero permanente y de los hijos menores que tengan al momento de adquirir el inmueble o que lleguen a tener con posterioridad. Y la cancelación, esa constitución del patrimonio de familia inembargable, se tiene que consignar expresamente en el texto de la escritura y se tiene que escribir, por consiguiente, en el folio de matrícula inmobiliaria, independientemente de que esa vivienda de interés social haya sido subsidiada o no para ese grupo familiar. El tema que nos ocupa, el de la prohibición de enajenabilidad y el derecho de preferencia, son expresamente para aquellas viviendas que fueron subsidiadas. Claro, las que no tenían el subsidio, pues no había ningún derecho de preferencia ni ninguna prohibición de enajenabilidad. Hoy, recordemos, ya no hay prohibición de enajenabilidad ni por consiguiente derecho de preferencia, si no se trata de viviendas de interés social 100% subsidiadas, es decir, si no se trata de vivienda gratis. Las viviendas en las que el grupo familiar o el adquirente haya puesto un peso de su patrimonio o haya obtenido un crédito de alguna entidad financiera, esas no tienen ni el derecho de preferencia ni la prohibición de enajenabilidad. Y en las que ya estaba inscrito porque en su momento sí operaba así, tienen, repetimos lo que nos ha dicho el doctor Giovanni en esta charla, el derecho de acudir ante el notario y mediante escritura pública cancelar esas dos anotaciones, y esa escritura, una vez inscrita, pues producirá el efecto de que en el folio de matrícula inmobiliaria ya aparecerá, como pasa con cualquier cancelación, anotación número tal y tal, escritura número tal de tal y tal fecha, cancelación de prohibición de enajenabilidad, deja sin efecto la anotación número tal otro. Nos preguntan, una vez vencido el término, nos proponen, una vez vencido el término debería poderse cancelar por parte del interesado esas dos anotaciones de pleno derecho y sin la autorización de la entidad que otorgó el subsidio, porque no todas las cajas responden con prontitud. He tenido problemas con Fonvivienda, por ejemplo. En pandemia nunca contestaron los oficios enviados por los interesados. Colega, desafortunadamente la ley sí no permite hacer eso. Sería necesario entonces una ley que así lo determinara. Rafael Reyes nos dice, buenas noches. En conclusión,
¿Se registra derecho de preferencia y producción de transferencia en los que tienen subsidio 100%? Sí. No va otra restricción fuera de la obligatoria de constitución de patrimonio de familia. Perfecto. O sea, cuando no es vivienda 100% subsidiada, vivienda de interés social, que no sea 100% subsidiada, lo único que hay que tener presente en las escrituras es la constitución obligatoria de ese patrimonio de familia, como ya lo habíamos mencionado. Y ahí digamos que adicional a eso, pues sí, hay que incluir el patrimonio de familia, pero es importante que el contenido de la escritura se mencione que fue otorgado un subsidio de demanda familiar para la compra de esa vivienda, que se mencionen las causales de restitución en caso de embargo y en caso del tema de atentar contra menores o que se presenten falsedad en los documentos presentados. Eso se debe dejar claridad dentro del contenido de la escritura cuando es otorgado por subsidio. Y en el certificado de tradición y libertad, para efectos de registro, debe ir acompañado de la palabra BIS dentro de compraventa, vivienda de interés social o BIS. ¿Sí? Esos son uno de los requisitos que se mencionan. De hecho, doctor Giovanni, como para efectos de la liquidación de los derechos notariales, tenemos norma expresa que disminuye considerablemente los gastos que tiene que asumir la familia si se trata de una venta de vivienda de interés social con hipoteca y esa vivienda de interés social no fue subsidiada, los derechos notariales de la compraventa se liquidan al 50% y los de la hipoteca apenas al 40%. Pero si se trata de una vivienda de interés social subsidiada, venta con hipoteca, la venta lo mismo al 50%, pero la hipoteca solamente causa derechos notariales y registrales por el 10%. Por esa razón, es muy difícil que en alguna escritura de venta, de enajenación de vivienda de interés social subsidiada, no esté la constancia expresa. Porque de hecho, en las notarías siempre, o siempre no, pero se acostumbra desde el encabezado mismo de la escritura. Naturaleza del acto de contrato, compraventa de vivienda de interés social subsidiada o compraventa de vivienda de interés social no subsidiada, porque eso ya de entrada ubica al liquidador de la notaría y al liquidador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sobre la tarifa que tiene que aplicar. Y en la cláusula misma del precio y la forma de pago, pues se dirá, por decir alguna cosa, 130 millones de pesos que se pagan, tanta plata con recursos propios, tanto con el producto de las entidades que tiene depositado en tal entidad, tanto con el subsidio familiar de vivienda que le concedió la caja tal. Y aún cuando hay subsidios concurrentes de la Caja de Compensación Familiar, en el caso de Bogotá, de la Secretaría del Hábitat y en todo el país de Fonvivienda, el recurso, el valor del subsidio que cada una de esas entidades confiere, tiene que estar detallado en el precio y en la forma de pago. Y como nos lo recuerda muy bien el doctor Giovanni, cuando hay un subsidio, obligatoriamente en el texto de la escritura, así lo exige la ley, lo ha exigido desde siempre, se debe dejar constancia de las causales por las cuales se podría llegar a perder el subsidio y la familia, el hogar beneficiario, tendría la obligación de restituir ese subsidio y además quedaría incursa en prohibición de poder aspirar en el futuro a recibir de nuevo un subsidio familiar de vivienda. Viene en situación muy distinta a la que nos planteó ahora el doctor Giovanni. Cuando el grupo familiar acude directamente ante la entidad que le concedió ese subsidio a manifestar que quiere restituir el subsidio, para de esa manera estar habilitado ese grupo familiar para recibir en el futuro, para poder aplicar en el futuro a un nuevo subsidio. Doctor Giovanni, esa figura de la restitución voluntaria del subsidio, yo personalmente no la conocía. ¿Nos contás un poquito cómo opera? O sea, si un hogar beneficiario quiere restituir ese subsidio, ¿qué gestión debe adelantar ante las cajas? Bueno, ¿cómo lo manejamos nosotros al interior de la caja? Compensar lo que hace es, el cliente manifiesta a través de, nosotros tenemos varias fuentes, está dentro de la página de internet, encuentran, digamos que todo el clausulado de cómo se hace la solicitud, simplemente es la manifestación expresa por parte del cliente que diga, mire, yo quiero restituir el subsidio. A partir de esa solicitud nosotros damos respuesta indicando una liquidación del subsidio y el cliente procede a hacer la consignación con el valor que nosotros le estamos dando en la cuenta que nosotros le mencionamos. Y simplemente, digamos que la marcación queda al interior de la caja, donde se dice que la persona realizó la restitución del subsidio y por ende aún cuenta con el derecho para poder
solicitar nuevamente la postulación del subsidio, siempre y cuando cumpla con las condiciones para otorgar un subsidio de vivienda. ¿Sí? Eso es importante también tenerlo presente. Muchas gracias, doctor. Nos están preguntando cuál es el código registral de esta actuación. Recordemos que la Constitución del Derecho de Preferencia, el código registral es 0369. Y las cancelaciones voluntarias, todas las cancelaciones voluntarias, permítame, voy a mirar aquí en la resolución de la Super, las cancelaciones por voluntad de las partes son el código registral 0843. Eso frente a los códigos registrales. Ah, no, pero nos está preguntando es para el SIN. Le agradecemos a alguno de los colegas que tiene el SIN en su notaría, si nos puede informar el código para efectos del SIN, para la cancelación. Bueno, primero para el acto mismo de constitución de perfeccionamiento, perdón, de la producción de enajenabilidad y del derecho de preferencia, y los códigos SIN para la cancelación de los mismos. Nos preguntan, ¿son actos independientes o se factura un solo acto? Son dos actos. O sea, igual que cuando se constituyó, se liquidó el valor de un acto sin cuantía para la prohibición de enajenación y el valor de un acto sin cuantía para el derecho de preferencia, y así lo liquidaron también en la gobernación del respectivo departamento, el acto sin cuantía para efectos del impuesto de registro y la oficina de registro, de igual manera el acto sin cuantía para efectos de derechos registrales. Cada acto genera los costos independientes. Esto lo que está es exento, como lo decía el doctor Giovanni, de derechos registrales. No está exento de pagar impuesto departamental de registro, ni está exento de pagar derechos notariales. Doctor Giovanni, qué pena. No, quería mencionar que nosotros hemos recibido en varias oportunidades escrituras con los códigos de cancelación del derecho de preferencia, el 744 y en la prohibición de transferencia, el 803. Es que digamos que como nosotros revisamos esas escrituras, entonces tenemos esos códigos más o menos revisados, pero no sabemos si este sea. O sea, este es el que se nos ha venido presentando y digamos que lo ponemos a consideración de ustedes. Listo. La doctora Patricia Telles. Buenas noches, doctora Patricia. Qué gusto verte aquí. La doctora nos dice, no estoy de acuerdo. Esa cancelación debe ser por escritura pública. La caja para cancelar mira unos requisitos como lo acaban de decir. Por seguridad de ellos, la escritura es para seguridad de todos. Sí, efectivamente lo dijimos, esa cancelación es por escritura pública. Lo que estábamos cuestionando es la exigencia que algunos abogados, funcionarios calificadores de las oficinas de registro de instrumentos públicos están generando en el sentido de que la caja de compensación o la entidad que concedió el subsidio concurra a la firma de esa escritura. Nos dicen de la Notaría Única de Caicedonia, si solo la ley penal es retroactiva, ¿por qué se pretende dar aplicación a la ley 2079 a las limitaciones que se habían constituido con anterioridad a la ley? La respuesta nos la da la misma ley. Y no es que esto sea retroactivo, es retrospectivo. La ley consagró expresamente que se aplicaba a las anotaciones de prohibición de enajenabilidad y de derecho de preferencia que se habían constituido con anterioridad. Dijo expresamente, y el doctor ahorita nos lo mostró en la pantalla. Doctor, te agradezco si volvés a buscar la normita que nos compartiste hace un rato. Nos establece la ley expresamente esa situación. Doctor Giovanni. Es el artículo transitorio el parágrafo transitorio del artículo 13 de la ley 2079. Déjenme, ya lo proyecto. Mientras lo vas ubicando, seguimos leyendo. Doctor, le quisiera consultar, una vez vencido el término de prohibición de enajenar y nunca se hizo escritura pública y quieren vender, ¿ellos pueden hacerlo o necesariamente deberán hacer la escritura de cancelación pese que hayan pasado ya los 10 años? Recuerden que si no se cancela expresamente, en el folio de matrícula inmobiliaria va a estar vigente la anotación y el abogado calificador no va a proceder a inscribir ningún acto de enajenación, gravamen o limitación sobre ese inmueble. Aquí el doctor ya nos está compartiendo en pantalla. Entonces menciona, artículo 13, parágrafo transitorio. Las modificaciones contenidas en esta disposición beneficiarán a los hogares que hubieran recibido el subsidio con anterioridad a su promulgación,
Aquí entonces acogió no solo a los que venían constituyendo esto a partir del 14 de enero, sino todos aquellos que tenían esas dos anotaciones. Y mire, perdón doctor, el segundo inciso de ese mismo parágrafo transitorio es muy preciso al indicar que en ese sentido, para las viviendas 100% subsidiadas que tenían la prohibición de enajenabilidad y el derecho de preferencia por 10 años, se redujo automáticamente ese término a 5 años. Y desapareció esa prohibición en los demás inmuebles, o sea, los que no fueron adquiridos 100% con subsidio familiar de vivienda. La razón es que el legislador es soberano y en la norma expresamente se consagró esa situación. Realmente no estamos frente a una aplicación retroactiva de la ley. La ley señaló un caso de retrospectividad, pero ella misma lo consagró. Y ahí sí el legislador, repetimos, es soberano. Nos dice el doctor José Miguel Pinilla: en mi concepto, la cancelación del derecho de preferencia la debe hacer el titular, es decir, por quien otorgó el subsidio, y no es potestad de notaría ni del propietario del inmueble. José, eso no es lo que dice la norma. Y mira lo que nos dijo el doctor Giovanni desde el comienzo. La caja de compensación no tuvo que concurrir a firmar la escritura para que se consignara en ella el derecho de preferencia a su favor. ¿Por qué razón tiene que comparecer a cancelarlo si la misma ley está diciendo que ese derecho de preferencia y esa provisión de enajenabilidad ya no existen para las viviendas que no sean 100% subsidiadas? Se liquidó una sucesión en la cual el causante era propietario de un inmueble que quedó con esa anotación de prohibición de enajenación en el folio de matrícula respectivo. No se hizo la cancelación de esta por cuanto los herederos seguían con esa limitación mientras la entidad emitía el oficio, ya que por pandemia nunca respondieron a las peticiones de los interesados. Esta escritura fue devuelta por la oficina de registro por no aportar la certificación de la caja de compensación. Será necesario hacer en ese momento la escritura de cancelación siendo una sucesión. Doctor Giovanni, ¿le contestas o me arriesgo de una? Bueno, digamos que a partir de, digamos que eso sería un ejemplo de la situación que vivimos con la unificación de esos conceptos, ¿sí? Nosotros creemos que el derecho, digamos, el tema de la cancelación del derecho de preferencia y la prohibición de transferencia, pues deberían ser dos actos que contenidos dentro de la escritura que él está tratando de registrar y que por ende se debería proceder a su cancelación, ¿sí? En últimas, en la misma sucesión se está mencionando quiénes van a ser los herederos y por ende pues tienen la facultad para hacer la solicitud de esas cancelaciones o comparecer para la cancelación de las mismas. Recordemos que los herederos, como continuadores de la voluntad jurídica del causante, están legitimados para otorgar esa escritura de cancelación. Ojo, no quien invoque simplemente la calidad de heredero, quien ha sido reconocido como heredero en un auto de admisión del proceso sucesorio en un juzgado o quien fue relacionado ya en el acta de admisión del trámite notarial de liquidación de herencia. Y en el caso concreto que nos plantean desde la notaría del colegio, esa escritura con la que se puso fin al trámite notarial de liquidación de herencia, en esa misma escritura se hubiera podido hacer la cancelación por parte de esos herederos adjudicatarios. No se hizo, el abogado calificador con sobrada razón devolvió sin registrar la escritura. Ahorita simplemente esos herederos cuentan la historia y proceden a hacer la cancelación para obtener el registro de la sucesión y de la cancelación de esas dos anotaciones. Nos dice Carlos: la notaría debe darle a conocer la posibilidad que tiene de restituir el subsidio para más adelante tener acceso a él. En caso de que no quiera restituir dicho subsidio, dejar la constancia en la escritura. Creo es una posibilidad. Bueno, siempre nosotros debemos orientar a los usuarios, pero no es conveniente consignar en las escrituras más anotaciones o más advertencias o constancias de las que la misma ley va señalando, porque eso puede llegar a generar alguna dificultad de interpretación con el abogado calificador. Cristian Herrada nos dice: buenas noches. En mi concepto, con las explicaciones planteadas, sigue un vacío jurídico como está en la ley 2079,
Doctor Cristian, nos escribe por favor cuál es el vacío que seguís observando. Aquí nos están diciendo, Nancy Martínez dice que el código es 0843. Esto creo que es para quien nos había pedido informar el dato del número del código del SIN, del Sistema de Información Notarial. Edgar René Báez Gutiérrez, doctor Giovanni, dice, si no es vivienda nueva, pero es vivienda de interés social, para las ventas sucesivas se deben seguir constituyendo patrimonios de familia. Recordemos que la ley novena no lo estableció solamente para la vivienda nueva. Siempre que una persona natural adquiere vivienda de interés social, si en la escritura se consignó expresamente la naturaleza de esa vivienda como vivienda de interés social, hay que constituir el patrimonio de familia inembargable porque ese patrimonio es no el potestativo, no el voluntario, sino el obligatorio. El doctor José Miguel insiste en que la caja de compensación sí debe firmar la escritura para cancelar el derecho de preferencia que se había consagrado a su favor. Nos pregunta Nubia, ¿la ley 2079 opera para toda clase de subsidio? Por ejemplo, Mi Casa Ya o Caja Honor. Bueno, doctor, es importante mencionar que esas son entidades particulares, ¿no? Digamos que Mi Casa Ya, si es el mismo, cumple con las mismas condiciones del subsidio de una familiar, pues Mi Casa Ya es para aquellas personas también que no tienen una caja de compensación y que pueden tener la posibilidad de beneficiarse de un subsidio a través del Estado. En Caja Honor sí es una empresa especial para una población distinta. Ellos manejan una regulación diferente y ellos sí ellos continúan dentro de su ejercicio del subsidio de una familiar con unas limitaciones de prohibición de transferencia. Ellos, digamos que dentro del día a día que hemos tenido nosotros acá al interior de vivienda, manejan una prohibición de transferencia de 3 a 5 años. Entonces, digamos que ese contenido sí es vigilado por por Caja Honor directamente, quien es el que otorga esos recursos a través del subsidio que le da a las personas de la fuerza pública y de la policía. Perfecto, muchas gracias. Nos dicen que en el SIN no hay un código de cancelación para cada acto, ¿no? De hecho, para las cancelaciones registrales, perdón, para los códigos registrales, recuerden que tampoco hay código registral para cada acto de cancelación, sino que está el de cancelación voluntaria, el cancelación por orden judicial y en algunos casos excepcionales, sí, un código para algunos actos de cancelación en particular. De Corinto, la ley 2079 solamente opera para viviendas de interés social, no para otro tipo de subsidios. Ah, bueno, no, es que recuerden que cuando está hablando aquí del subsidio familiar de vivienda, es el que se concede para las viviendas de interés social. Hay otros subsidios que no son subsidio familiar de vivienda, sino que son, por ejemplo, el que otorga la Caja Militar de Vivienda a sus afiliados. Ese no es un subsidio familiar de vivienda, sino un subsidio especial que exige que se inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria la obligación de ese hogar beneficiario de habitar en el inmueble por 2 años, pero esa es otra norma completamente distinta. Nos pregunta Antonio Torregosa, ¿qué incidencia o efecto tiene el pactar la prohibición en vigencia de esta nueva ley? Doctor, recuerde que esta prohibición es para la vivienda totalmente gratis, porque es que el esfuerzo que hace el Estado y que hacemos todos los que aportamos a las cajas de vivienda, a las cajas de vivienda familiar como empleadores, lo que se pretende es que con esos recursos se pueda satisfacer la necesidad de vivienda que tienen muchísimas familias en Colombia. Y ya nos lo había explicado el doctor Giovanni. Una cosa es que la familia que adquirió su vivienda con una parte de recursos y con subsidio y otra parte inclusive con créditos, tenga la posibilidad de cambiar de vivienda, de vender la que hoy tiene para con ese producto de la venta aspirar a adquirir una mejor vivienda, y otra cosa el que la recibió completamente gratis. El que la recibió completamente gratis tiene sí la obligación de vivir ahí con su grupo familiar, por lo menos durante esos 5 años.
Y si antes de los 5 años decide no seguir habitando la vivienda, pues acude a la caja de compensación o a la entidad que le concedió el subsidio, hace la restitución voluntaria del mismo y puede aspirar a otro subsidio distinto. Nos dicen que si por favor precisamos nuevamente lo de la liquidación de derechos notariales al 10%. Bueno, es un tema ajeno al que estábamos planteando, pero ya que lo mencionamos, recuerden que la resolución de tarifas registrales y la resolución de tarifas notariales, mejor, el decreto 188 en el caso de nuestras tarifas notariales, establece expresamente esa situación. Los derechos notariales para la venta o enajenación en general de vivienda de interés social se liquidan al 50%, al igual que la primera copia para el interesado y la copia para registro. Y los derechos notariales de la hipoteca se liquidan al 40% si el inmueble no fue subsidiado y al 10% si el inmueble fue subsidiado. Es decir, si el grupo familiar o el adquirente del inmueble para pagar el valor de esa vivienda recibió subsidio familiar de vivienda, los derechos notariales y los derechos registrales de la hipoteca se liquidan al 10%. Los de la venta, sí, al 50%. Doctor Giovanni, nos están diciendo, debe concurrir quien otorgó el subsidio porque es un derecho adquirido, el cual no es expreso, y por eso debe concurrir a no ejercer el derecho de preferencia. La ley 2079, en su articulado, en ningún momento habla del derecho de preferencia. Doctor Cristian, con todo respeto me permito disentir de tu criterio. Porque es que el derecho de preferencia no era autónomo, es como consecuencia de la prohibición de enajenabilidad. Es decir, la ley 1537 consagró la obligación de habitar en el inmueble y que en el texto de la escritura se consignara expresamente la prohibición de enajenación. Y adicionalmente, como complemento a esa obligación de habitar en el inmueble y de la prohibición de enajenabilidad, el derecho de preferencia a favor de la entidad que concedió el subsidio. Doctor Giovanni, no sé si usted tenga un criterio distinto en ese sentido. Digamos que nosotros vamos en el mismo camino, doctor. Para nosotros también es importante mencionar que el derecho de preferencia iba ligado a esa prohibición de transferencia y digamos que nosotros lo hemos tomado como que la suerte de lo accesorio sigue la de lo principal. Lo principal acá era la protección a la familia a través de ese término de tiempo de los 10 años, inicialmente 5, después 10 años, y al eliminarse esa prohibición, pues con ella se elimina el derecho de preferencia. Sin embargo, es claro que dentro de la ley no se menciona el tema del derecho de preferencia, pero en varios conceptos emitidos por parte del ministerio se habla sobre esa situación y se digamos que se aclara cómo operaría el derecho de preferencia y por qué queda eliminado también por efecto de la liquidación del derecho de la prohibición de transferencia. O sea, uno conlleva al otro necesariamente. Ese derecho de preferencia se fortaleció en la ley 1537 con la prohibición de enajenabilidad, se reforzó, se fortaleció con el derecho de preferencia a favor de la caja o la entidad que concedió el subsidio. Doctor Giovanni, parece que no tenemos más intervenciones en el chat. De verdad, en nombre de todos los notarios y de manera especial de la Unión de Notarios de Bogotá, te agradecemos tu disponibilidad, tu tiempo, la precisión con la que nos preparaste la presentación. Y como ya te lo dijo la doctora Adriana desde el comienzo, vamos a ocuparte nuevamente. Ya habíamos hablado vos y yo en privado antes de que empezáramos la charla, que tenemos pendiente el tema de los subsidios familiares de vivienda y de manera particular el subsidio al arriendo. Me estaré comunicando con vos para ver si es posible que tu compañero y vos nos puedan acompañar dentro de 15 días para que podamos mirar ese tema que es tan importante. En nombre de verdad de todos los notarios, muchísimas gracias. Perdóname que aquí ya se reactivó el chat, no te voy a dejar ir todavía. Y también pues doctor, la verdad, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues para nosotros es muy importante poder tener esta charla de verdad con ustedes y poder llegar a un consenso. Creo que la conclusión de la charla podemos llevar a que sí podría llegar a ser insuficiente el tema de que la caja de compensación comparezca dentro de las escrituras,
pero vemos que al no tener una unidad de criterio frente a todos los notarios, vamos a ver que sí nos van a estar solicitando en algunos casos la comparecencia dentro de la escritura, ¿sí? Nosotros insistimos, digamos que no por nada se va a escuchar un poco soberbio ese tema, pero por eso somos una de las mejores cajas de Colombia, porque precisamente para nosotros es importante el servicio al cliente y para nosotros es importante poderle dar una buena atención a nuestros clientes y no nos vamos a permitir que les digan no y entonces nosotros también les vamos a decir no, pues en últimas si tenemos que hacerlo pues lo hacemos, pero la ideal es poder llegar a un consenso y saber que la manera como estamos compareciendo no está bien, o sea, nosotros no deberíamos comparecer dentro de esas escrituras y esa sería como la intención de nuestra participación. Muchísimas gracias. Nos dice Jessica Sanova. Buenas noches. Para la cancelación de la anotación en el certificado de libertad y tradición, ¿se debe hacer solo por escritura o se puede hacer por medio de solicitud escrita por parte del propietario? Doctor Jesse, recuerda que las oficinas son oficinas de registro de instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son las escrituras públicas, las providencias judiciales o los actos administrativos. De manera excepcional y contrariando el mismo estatuto registral, la ley señaló, ya lo habíamos planteado hace un momento, la posibilidad de constituir patrimonio de familia inembargable sobre el único inmueble de la mujer o el varón cabeza de familia. Pero ahí porque la ley expresamente lo dijo. Pero el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos es expreso a señalar eso. Se inscriben instrumentos públicos. Repito, escrituras públicas, providencias judiciales o actos administrativos. Nos recuerdan, qué bueno que queda entonces la tarea de obtener de la superintendencia la instrucción administrativa. Ya todos están agradeciendo tu presencia esta noche, la claridad con la que abordaste el tema. Doctor Giovanni, de nuevo, muchísimas gracias. Te seguimos molestando. Y ya esta semana me confirmas si nos puedes acompañar dentro de 15 días nuevamente para el tema de los subsidios. Claro que sí, doctor, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Sin embargo, yo creo que dentro de 15 días puede que nos acompañe una persona que es experta en el tema de subsidios. Sin embargo, pues yo voy a estar también con ella tratando de apoyarla en lo que necesita, pero ella de verdad, mueve esto muy bien y sabe muy bien el tema del subsidio, entonces es una persona experta es la coordinadora de otorgar subsidios, entonces digamos que tiene la experiencia suficiente para abordar el tema. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos. Qué rico, repito, que nos pudimos volver a encontrar y dentro de 15 días les estaremos enviando la invitación con el nombre exacto de la charla que el doctor Giovanni y la persona que lo va a acompañar de Compensar nos van a dictar sobre el tema de subsidios y en la cual les hemos pedido el favor de manera particular que nos ilustren sobre el subsidio al arriendo. Ese subsidio al arriendo es de verdad un beneficio que deben aprovechar quienes alcancen a reunir requisitos porque es una buena forma de empezar a hacer o de acrecentar el ahorro para la futura adquisición de su casita propia. A todos muchas gracias, doctor Giovanni, muchas gracias. Recuerden todos, por favor, que mañana a las 5 de la tarde estará el webinar donde el doctor Eugenio, la doctora Cristina Armella y el doctor David Figueroa nos van a hacer la invitación oficial para el evento académico en Cartagena 7 y 8 de abril. Muchas gracias de nuevo. Doctor Giovanni, un abrazo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Una buena noche. Gracias. Hasta luego.